Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 61 de Fútbol para Crecer en este lunes 25 de enero 2021, donde te diremos la pre del partido de mañana entre el Leeds United y el Newcastle. Partido ya por la segunda ronda de esta fabulosa Premier. En un puesto número 12 para el Leeds del señor Bielsa, el cual, bueno, a este rival ya en la primera ronda le ganó por 5-2, un contundente 5-2. Es un rival ideal para volver a tomar aire, oxígeno, para recuperar y hacer valer 3 puntos que valen oro, No nos olvidemos que los blancos de Leeds juegan por permanecer en Premier. Y lo más importante frente a estos rivales es ganar, es obtener los 3 puntos. Un Leeds que tiene que desempolvar la pólvora, que no esté húmeda ni mojada. Tiene que hacer valer la pólvora que tiene cada uno de sus jugadores, entrar con todo, volver a jugar como jugaron en los partidos de las 10 primeras jornadas de la primera vuelta, donde creemos que ahí se mostró 100% el espíritu de Bielsa. Después, nada, con el tema de que la dinámica, que le metía muchos goles, que esto, que lo otro, dejó de ser ese equipo vertiginoso, vertical, de ida y vuelta, para ser un equipo más tiempista. Y cuando un equipo es vertiginoso y quiere jugar a ser tiempista, a lo mejor no saca lo mejor de sí, menos en el medio del ruedo. Nosotros, por lo que vimos en toda la primera ronda, somos de la idea, aunque le hagan varios goles, que eso se va perfeccionando, se va mejorando, se va entrenando, para que le hagan menos, por supuesto. Seguiría con ese mismo espíritu, con esa misma táctica, con esa misma intensidad de juego. No entregaría, no cambiaría intensidad de juego y vertiginosidad por dormir los partidos o no correr tanto. Soy de la idea de que el equipo estaba convencido de lo que hacía en las 10 primeras jornadas. Cambiar cuántos puntos sacó de la jornada 11 a la actual. La mayor cantidad de puntos la obtuvo jugando con el espíritu, con la táctica, con la forma de jugar de Bielsa, que es todos atacan, todos defiendan, ida y vuelta permanente, agobiar al rival, a quitarle la pelota, no dejarlo jugar, y bueno, así le jugó y le hizo partido a todos los grandes. Nada, vuelvan a eso, mañana es una gran oportunidad para retomar la victoria y bueno, encarar toda esta segunda vuelta de la mejor forma. En el arco, por lo pronto, notamos que se lo extraña a Meslier. Para nosotros Meslier es el arquero titular de manera indiscutida. Y bueno, los otros partidos estuvo jugando el holandés en la posición de Phillips, porque volvió Cooper, el capitán, y la verdad que lo había hecho muy bien Struijk, el jugar de segundo central y cerrando a izquierda, con lo cual, nada, ahí a lo mejor hay que hacer algún cambio táctico, no digo sacarlo a Cooper, por supuesto, porque es un gran jugador, pero para nosotros Struijk tiene que estar en el campo de juego. Bueno, si no llegase a estar Phillips, que creemos que vuelve mañana, porque estaba fuera por cumplimiento de sanción, el titular será Phillips. Y después, bueno, las bandas, hay que volver a esa intensidad, a ganar por afuera. Acá estamos en la cancha y ganar por afuera. Harrison por izquierda, Rafinha por derecha, ganan por afuera, tienen que ganar por afuera, tienen que tirar esos centros atrás que tanto le duele a cualquier defensa. Ya dijimos en el anterior programa que el Leeds está entre los 7 equipos, 8 ahora, que tienen arriba de los 30 goles. Lo más difícil del fútbol es hacer goles.
y el Leeds los hace. Entonces, no cambie su convicción de juego, su idea de juego, porque los puntos los obtuvo jugando con la idea de juego original del entrenador. Nosotros esperamos un partido de mucha dinámica, donde los de Bielsa van a ir a buscar, van a ir a por el rival, y no dudamos de la victoria del equipo blanco. Un Newcastle que viene golpeado, que viene de derrota en derrota, que no va a ser un rival fácil, porque sabe, se va a meter atrás, lo va a esperar, le va a jugar seguramente a la contra, y bueno, nada, el protagonista va a ser el Leeds. Y bueno, se lo ganó esto, de ser protagonista durante los 90 minutos contra cualquier rival. Bueno, eso es un punto muy a favor que tiene el Leeds. Entonces, aprovéchelo, jueguen como venían jugando, con diente apretado, son todas finales, son partidos de 6 puntos, todo lo que jueguen contra los equipos que están debajo del puesto 12, son todos partidos de 6 puntos. No hay que perder, si se gana mejor, por supuesto, y bueno, el jueves nos vamos a ver para contarles lo que nadie les contó del encuentro entre Newcastle y Leeds. Nada más por el día de hoy. Habrán visto que estamos en exteriores, en la cancha, donde mejor nos movemos, tanto de adentro como de afuera, entrenando, haciendo que entrenen y haciendo que jueguen los jugadores, que no es fácil. Parece fácil, pero no es fácil. Todos quieren ganar, pero después hay que utilizar una cantidad de conocimientos y de recursos como para poder hacerlo. No todo es correr detrás de la pelotita o querer ganar nada más. Nada más por el día de hoy, el tiempo es tirano. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Si les gustó el programa, denos like. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan una linda semana.